Muy bien, pues vamos a revisar hoy y mañana el 14, el módulo 14, que es sobre conceptos de enrutamiento. Entonces, básicamente vamos a familiarizarnos con los elementos básicos que tienen que ver con el enrutamiento de paquetes. Bueno, los objetivos que vamos a cubrir son entender o comprender cómo los routers determinan la mejor ruta hacia cada red destino. Eh, y cómo le hacen los routers para enviar paquetes hacia una red destino. El tercer objetivo es la configuración básica en un router, entonces va a ser algo que vamos a pasar relativamente rápido, solamente vamos a detener en algunos aspectos que sean necesarios y al final vamos a revisar primero la estructura de la tabla de enrutamiento, que es el fundamento de todo el proceso de enrutamiento de cualquier tipo de enrutamiento, tiene como base la tabla de enrutamiento. Entonces vamos a entenderla, vamos a entender sus componentes, a saber qué función tiene cada una y finalmente vamos a revisar las ventajas del enrutamiento estático y del enrutamiento dinámico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la determinación de rutas. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada, recordamos que esa, digamos, sería lo primero que tenemos que hacer, es recordar cuáles son las funciones principales de un router. ¿Sí? Entonces, funciones principales de un router, en términos lógicos, vamos a llamarle así, es determinar cuál es la mejor ruta para mover los paquetes que están llegando a él y poderlos eh, colocar en el camino correcto, es decir, en la interfase correcta, para que pueda continuar su camino hacia la red destino. ¿Sí? Entonces, una es determinar la mejor ruta y la otra es reenviar los paquetes a su destino. Determinar la mejor ruta es seleccionar lo que vamos a ver, seleccionar la mejor ruta que hay de una serie de rutas que pudiera haber, ¿sí? Y de hecho en la tabla de rutamiento es donde vamos a encontrar siempre la mejor ruta. Esa mejor ruta pues está asociada con una interfase. Y cuando un paquete se mueva a esa interfase se le conoce como reenvío. ¿Por qué reenvío? Porque va a colocarse ahí para que pueda moverse a través del medio y llegar a su destino. Entonces, determinar la mejor vía, la mejor ruta y reenviar los paquetes hacia su destino son dos funciones esenciales del router. ¿Sí? En términos, siempre que hablemos de paquetes, de paquetes que van hacia una red destino que puede estar remota o puede estar directamente conectada a alguna de las interfaces del router. Entonces, poco a poco vamos a ir revisando cada detalle. ¿Ok? Entonces, aquí nos pone un ejemplo de cómo se utiliza la tabla de enrutamiento para determinar qué ruta van a seguir qué ruta van a seguir los paquetes o pueden seguir los paquetes para lanzar su destino. ¿Qué es lo que tenemos que entender de aquí? Primero, para poder determinar la ruta que pueden seguir los paquetes para alcanzar su destino, en cada router
utiliza su propia tabla de enrutamiento y toma sus propias decisiones. Es decir, va a haber información propia ahí en ese router relacionada con las vías para llegar para alcanzar el destino de un paquete. Esa tabla de rutas no es la misma, es decir, no va a ser la misma que encontraremos en otro router, porque cada router ve o tiene la información desde su perspectiva, es decir, de acuerdo al lugar donde está ese router, la ubicación de ese router. Por lo consiguiente, la información va a variar en términos de, digamos, qué tan lejos está una red desde su punto de vista y por cuáles interfaces puede reenviar los paquetes que estén llegando a él. Entonces, hay que entender que las tablas, entonces, en cada router, podríamos concluir como que van a ser diferentes. Ok. Ahora, conceptualmente, ¿cómo vamos a entender cuál es la mejor ruta hacia cada red? Voy a poner un ejemplo para entender lo que nos dicen aquí. Dice, la mejor ruta es igual al match más largo. ¿Eso a qué se refiere? Eso lo vamos a entender como que a nivel de bits, si lo queremos revisar desde ese punto de vista, siempre siempre el router va a localizar si hay dos redes que se parecen y que tienen que ver con el destino de un paquete. Entonces el match, es decir, la correspondencia de una dirección IP contra una red, siempre la va a hacer contra la dirección de red que sea más larga en términos de bits y obviamente más corta en términos del tamaño. Entonces, a mayor porción de bits de red es más pequeña la red, a menor porción de red es más grande la red. Entonces, por eso es que la decisión que toma el router tiene que ver con el match más grande, ¿sí? Y el router siempre va a hacer el match contra la red, él no sabe direccionamiento IP en términos de host, que, a menos que dentro de la tabla de enrutamiento haya entradas que apunten de manera completa a una dirección de host, lo cual pudiera ser en algún momento válido o que se requiera de esa manera, que se apunte directamente a un host. No es muy común, pero puede ser posible. ¿Ok? Pues dice, el match más grande en la ruta es la ruta, la tabla de ordenamiento, que tiene el número más grande de bits que hacen match, más que hacen match con la dirección destino del paquete. Siempre el match más largo es el que se va a preferir como la ruta mejor. Y voy a poner aquí un ejemplo para entender esta parte. Vamos a ver, a tratar de hacerlo. Vamos a ver.
Y también voy a tratar de ver si hay alguna práctica, ahorita al final del tema, que nos pueda ilustrar eso, digamos, como que en vivo, en una implementación que esté preparada. Voy a poner aquí una dirección IP destino de un paquete y voy a poner dos redes parecidas. Dos redes que corresponden a entradas en la tabla de enrutamiento del router. Entonces aquí le voy a poner IP destino. Vamos a suponer que tengo la 172.18.20.100 y que en la tabla de enrutamiento tengo la 172.20.100.0 diagonal 24, perdón, punto 20, punto 18, punto 20. Me equivoqué. Vamos a ponerle aquí. 18.20, 0. Así sí. Ok, a ver si está bien. Entonces, cuando nos hablan del mejor match o la mejor ruta corresponde con el match más largo, se refiere a esto. ¿Sí? Si llega una dirección IP de este tipo, ¿sí? Entonces el router siempre va a buscar el match más largo. ¿Qué quiere decir? Que esta dirección IP puede coincidir con esta dirección, con la 172.18. Aquí estamos. Punto cero diagonal 16 coincide con los dos primeros bytes. Si lo hablamos a nivel de byte, aquí hasta acá, diríamos, bueno, esta dirección IP coincide con 172.18. ¿Sí? Pero también coincide con la 172.18.20. Este es un match más largo que este. ¿Sí? Si ya no estuviera esta otra dirección de red, entonces la mejor coincidencia de esta dirección IP comparada con estas dos direcciones de red sería esta, la más larga.
Pero resulta que aquí tenemos 172.18.20.100 y tenemos acá otra dirección IP que es la 172.18.20.64. Entonces, si quisiéramos ver si hay alguna coincidencia a este nivel, podríamos revisar convirtiendo a binario el 100 y verificándolo con el 64. ¿Sí? Digamos que si lo hago acá, desgloso esas dos partes, voy a ponerlo acá. El 172.18.20 punto, y voy a poner aquí el binario el 100. El 0, 64, más 32 son 96, más 16 no cabe, más 8 no cabe, más 4 son 100, más 2 no cabe, más 1 ya no cabe. Luego, si pongo el 172.18.20.64, me quedaría de esta manera. ¿64 quedaría? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues que tengo una coincidencia mejor o mayor aquí, en esa tercera entrada. ¿Por qué? Porque coinciden 26 bits. Entonces, esta es una mejor coincidencia de esta dirección IP contra esta dirección de red. Acá coinciden 24 bits, acá coinciden 16 bits, pero aquí coinciden 64 bits. Por consiguiente, la ruta que escogería el router cuando un paquete fuera a esta dirección IP sería esta. La ruta que tuviera que ver con esta dirección de red, con esta entrada en la tabla de enrutamiento. A eso se refiere cuando habla que va a buscar la coincidencia mejor con el match más largo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, aquí ya nos están poniendo el ejemplo. Sí, que fue algo similar que hice. Algo similar va a suceder con IPv6. ¿Sí? Algo similar va a suceder con IPv6. Y aquí nos ponen el ejemplo de un destino, 2001 DB8 C00, 2.2.99. Vamos a partir de que este diagonal 48 no lo vemos. ¿Sí? No lo vemos. Entonces, ¿qué tenemos que checar? ¿Con cuál de estos prefijos hay una mayor coincidencia? ¿Sí? ¿Con cuál de estos prefijos hay una mayor coincidencia? Y obviamente, aquí la mejor coincidencia va a ser con este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente 48 bits de red
O dicho de otra manera, tenemos acá en medio el cuarto exteto está completamente en ceros. Está completamente en ceros y después vienen ceros, ceros y después el 99. ¿Sí? Eso da lugar a que precisamente esta dirección IP coincida mejor con esta dirección en vez de esta, porque aquí ya en el cuarto exteto tengo 55, 55. Y 55, 55 contra un 0, 0, 0, pues obviamente no hay coincidencia. Por eso aquí el match de esta dirección IP coincide con este. Es decir, la mayor coincidencia es con este. También si se verifica el anterior, aquí no hay coincidencia con este. ¿Por qué? Porque aquí solamente aquí hay una red de diagonal 40. Entonces, si pudiéramos decir, pero sí coincide C000 con C000, sí, pero aquí la porción de red llega hasta diagonal 40, por lo tanto tiene que parar hasta aquí. De tal suerte que se busca la mejor coincidencia, y la mejor coincidencia cae acá con el diagonal 48, porque aquí tenemos el tercer esteto con los tres últimos dígitos en 0, 0, entonces por eso es coincidencia, es mejor coincidencia. Y si nos vamos a la siguiente, ya no es coincidencia porque aquí tenemos un 55, 55, y si aquí agregáramos el siguiente esteto estarían ceros, entonces no habría coincidencia. 0, 0 contra 55, 55 no son iguales. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Cómo se construye la tabla de enrutamiento? Hasta el curso de fundamentos de redes solamente hubo como alcance saber que en la tabla de enrutamiento podríamos identificar entradas de redes conectadas, que son precisamente el primer elemento que vemos aquí. En la tabla de enrutamiento va a consistir por principio, no, no vamos a encontrar una tabla de enrutamiento que no tenga que no tenga al menos una ruta de redes conectadas. O debe de haber cuando menos una. Esa sería como una condición. En una tabla de enrutamiento va a haber cuando menos una entrada con una red directamente conectada. Son la base, digamos. Las redes directamente conectadas son la base para que podamos encontrar otro tipo de redes. ¿Ok? Entonces, recuerden que una red conectada la vamos a identificar porque eh, conecta, conecta con una interfase, conecta directamente con una interfase del router donde estamos viendo la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Y esa red conectada puede ser una red local o puede ser una red WAN. ¿Sí? Lo importante es que hay un cable que llega al router de manera directa. Entonces, por cada cable que llega de manera directa a un router, al router del cual estamos revisando su tabla, vamos a identificar a esa entrada como una entrada de red directamente conectada. Después de las redes directamente conectadas, vamos a encontrar las siguientes redes, que son redes remotas. ¿Sí? La vamos a llamar redes remotas porque son redes que se aprenden por el intercambio de información entre los routers que están interconectándose. ¿Sí? Estas redes entonces que se aprenden, esas redes remotas, de entrada pues no están conectadas al router, por eso se le llama remotas, y son aprendidas gracias a este tipo de rutas, ¿sí? A las rutas estáticas, que va a ser un tipo de rutas que vamos a trabajar en el próximo módulo, y que las agregamos manualmente. Es la característica de las rutas estáticas. ¿Sí? Van a ser entradas en la tabla de enrutamiento que quedan ahí porque las configuramos manualmente, y cada
entrada de ruta estática apunta a una red remota. ¿Sí? Necesariamente va a apuntar a una red remota. Una ruta estática no podríamos crearla para apuntar a una red conectada directamente, pero no tendría mucho sentido. ¿Sí? Entonces, lo correcto es que una red estática apunte a una red remota o que no está directamente conectada. Luego también vamos a poder encontrar, vamos a llamarle también una red remota a aquella red que se aprende gracias al intercambio de información que se da entre los protocolos de enrutamiento que fueron habilitados en los routers de nuestra red, ¿sí? Y su función de esos protocolos va a ser aprender redes remotas, ¿de acuerdo? También va a ser ese. Es una manera de aprender las redes remotas, de conocer las redes remotas, ¿de acuerdo? Y la característica de cualquier entrada de rutas apuntando a redes remotas es que en la tabla de enrutamiento solamente vamos a ver las rutas con las rutas más cortas, digamos, vamos a llamarlas así, como las rutas más cortas hacia cada red remota. Eso va asociado con un término que más tantito vamos a ver que se conoce como métrica. Entonces, en la tabla de enrutamiento vamos a encontrar las entradas de aquellas rutas con la menor métrica o la mejor métrica. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de ruta vamos a encontrar en la tabla de enrutamiento o podemos encontrar? Vamos a encontrar también rutas, eso sería al menos una ruta por default. De hecho, digamos que sería una ruta por default, no, al menos una sería una ruta por default o a lo mucho una ruta por default que apunta al siguiente router que tiene una conexión hacia Internet, digamos, ¿sí? O que está en la dirección hacia la conexión con Internet. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se le llama una ruta? ¿Por qué se le llama ruta por default? Porque no tiene una dirección de red de manera específica. Si una ruta por default vamos a asociarla con una red que no tiene información específica acerca de la red destino y tampoco tiene información específica de la máscara de red de la red destino, ¿sí? Entonces, esa ruta por default se configura manualmente en algún router, ¿sí? Y puede ser aprendida gracias a un protocolo de enrutamiento para que otros routers sepan hacia dónde mandar los paquetes de los cuales no se encontró una entrada de enrutamiento de manera específica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir una ruta por default? Pues la defino estáticamente y se puede aprender de manera dinámica a través de un protocolo de enrutamiento dinámico. Entonces, conclusión, en una tabla de enrutamiento voy a encontrar redes directamente conectadas y una o más redes o más entradas que fueron ya sea configuradas manualmente porque se dieron de alta rutas estáticas o
rutas hacia redes remotas que se aprendieron de manera dinámica gracias a un protocolo de enrutamiento, o bien una ruta por default configurada de manera manual o aprendida dinámicamente a través de un protocolo de enrutamiento. ¿Ok? Bueno, déjenme mostrarles en el Packet Tracer, aunque todavía falta revisar la estructura, cuando menos poder identificarlas ahora. Déjenme checar si tengo acá a la mano alguna topología que tenga. Creo que no voy a tener, pero si no bajamos. Alguna. No, eso no es. Permíteme tantito. Vamos a ver si carga. Esta no está preparada. No está resuelta. Entonces déjenme descargar alguna. Permítame. Voy a descargar alguna de aquí del curso. Y lo voy a hacer del siguiente tema. Para más seguro. Es que se pueda ver. Voy a usar, creo que la que sigue mejor. Porque lo que quiero es mostrarles simplemente. A ver si con esta podemos verlo. Y si se puede modificar mejor.
A ver, voy a ver si puedo entrar. Sí, ahí estoy entrando al router 2. Vamos a ver qué cosa tiene. Sale un show per route de entrada. Show per route va a ser nuestra herramienta para revisar las rutas. ¿Sí? Entonces, aquí tengo qué tipo de rutas. Una parte que vamos a recordar es que las redes directamente conectadas las vamos a identificar siempre en la primera columna con la letra C. Eso nos indicará que son redes directamente conectadas. ¿Sí? Y nos dice a través de qué interfase. Cuando revisamos, por ejemplo, me dice la red 172.31.00 está conectada directamente a la gigabit 00. Entonces ya podemos verificar o ubicarla. Luego dice acá la red, esa sería esta, por lo que estoy viendo aquí, 172.31.00. Es esta, o sea, aunque no he checado el puerto, ya puedo tener la seguridad de que esta red pues, se refiere a esta, ¿sí? A este enlace. Luego dice la 172.31.1.192 es otra red directamente conectada a través de la serial 0, 172.31.1.192. Bueno, acá me lo está diciendo, que sería este enlace, y luego esta otra red, que la 196 es este enlace. Entonces, estas tres son redes directamente conectadas al router que estoy revisando ahorita, que es el R2. Después que tengo entradas con S, la S viene de estática, o sea, de rutas estáticas. Aquí está la S. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que estas redes tienen que ser redes remotas desde el punto de vista de este router, el R2, es decir, que no están directamente conectadas. Aquí solamente hay tres. Entonces hay dos redes remotas, la 1025 y la 1128. ¿Sí? Si lo veo, si las busco, pues aquí está la 1128. ¿Y cuál es la otra? Y la 10 diagonal 25. Que no estoy viendo, que seguramente ese va a ser un problema que hay que resolver. Entonces, pero ya estoy revisando que estas son dos redes remotas a este router. ¿De acuerdo? Faltaría ver aquí redes remotas aprendidas por un protocolo. Estas no fueron aprendidas, estas fueron configuradas manualmente. Es decir, el administrador las dio de alta en el router. ¿Cómo las distingo? Si le doy un show, bueno, ya sé que son estáticas, acá están. ¿Cómo las identifico en la configuración? Pues si le doy un show roaming, ahí las vamos a ver. Aquí están. Estas entradas de configuración que inician con hiperroute tiene que ver con rutas estáticas manualmente configuradas. Se checan, aquí se dio toda la información. Luego vamos a revisar en detalle esta parte. Entonces tenemos rutas estáticas IPv4 y rutas estáticas IPv6. ¿Ok? Continúo. Si hubiera alguna pregunta, adelante. Ok. ¿Qué sigue? Sigue revisar cómo es el reenvío de paquetes, cómo se lleva a cabo el reenvío de paquetes. Y esto básicamente tiene que ver con con la revisión hacia el proceso de encapsulación y desencapsulación. Un repaso, digamos,
desde el punto de vista de los paquetes que llegan al router, qué proceso se sigue, es decir, qué hace el router para poder reenviarlos. ¿Ok? Entonces aquí nos dan la explicación de cómo, qué sucede cuando una trama, porque llega como trama, qué sucede cuando una trama llega al router. Pues obviamente esa trama trae un paquete encapsulado, se trae un paquete adentro. ¿Por dónde va a llegar? Pues por alguna interfase, ¿sí? Va a entrar por alguna interfase. Esa entrada pues se va a llamar interfase de ingreso, por donde entró. ¿Qué le hace cuando llega a esa trama? Pues la va a desencapsular, es decir, va a quitar el entramado y al quitarle el entramado va a quedar al descubierto el paquetito IP. Como el router sabe de capa 3, entonces va a revisar la dirección IP destino del paquete. Sí, por eso dice el router examina la dirección IP destino del paquete y consulta su tabla de enrutamiento. Cuando consulta su tabla de enrutamiento es cuando sucede es cuando va a hacer el proceso de match. Toma la dirección IP de destino y va a compararla con cada dirección y con cada entrada en la tabla de enrutamiento. Y si encuentra un match, el match va a seleccionar el match más largo además, ¿sí? Y de ese match más largo, lo voy a ilustrar acá con, no precisamente el match más largo, pero sí, digamos ya tomando aquí como referencia a la tabla de enrutamiento. Imaginémonos, llegó al paquete, llegó al router un paquete con una dirección IP que va a la 172.31.1.140, ¿sí? A la 130, a la 172.31.1.140. ¿Con cuál de estas entradas va a hacer match? Pues el match más largo con el que va a coincidir con esta, pero no va a ser el más largo. Va a coincidir con esta, pero tampoco va a ser el más largo. Entonces, el más largo con el que va a coincidir va a ser este. La 1.140 va a coincidir con esta entrada. ¿Sí? Con esta entrada. ¿Qué quiere decir? Que ese paquetito se lo va a reenviar a quién, a este equipo, al 172.31.1.194. ¿Sí? Pero no sabe todavía por qué interfase va a reenviarla, de tal suerte que cuando encuentra una entrada como esta, lo que hace es volver a hacer una búsqueda, solamente que ahora la búsqueda la va a hacer del salto al que le va a enviar el paquete. Entonces, ahora busca la 172.31.1.194, vuelve a buscar la tabla de tratamiento por el match más largo. En este caso, el match más largo que va a coincidir con este 194 va a ser esta entrada. ¿Sí? Y esta entrada le dice que esta red está directamente conectada por el serial 0. ¿Sí? Hace esta búsqueda precisamente para saber por dónde va a reenviar. ¿Sí? No es que vaya a reenviar a esta red, sino en esta red está el equipo al que le va a reenviar el paquete. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace con el paquetito que lleva la dirección IP 172.31.1.140? Lo va a entramar con la información de capa 2 de esta interfaz serial. ¿Sí? Como es serial, no va a ponerle direcciones MAC ni nada, le va a poner información de protocolo simplemente, ¿sí? Y una vez que ya tiene preparada la trama, pues la coloca en esta interfase. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Encontró el match más largo en la tabla de enrutamiento y luego encapsuló el paquete en una trama de enlace de datos
y lo colocó sobre la interfase de salida. En este caso, sobre la interfase, suponiendo es el ejemplo que les puse, lo coloca sobre la interfase, sería el 00 para que pueda continuar su camino. ¿Sí? Dice, el destino podría ser un dispositivo conectado a la red o a un siguiente salto. ¿Sí? Se refiere a que si al realizar la búsqueda de la tabla de enrutamiento hubiera encontrado que la red es una red directamente conectada, en ese caso, el router lo que hace es revisar si tiene ya la dirección MAC del equipo destino, ¿sí? Es decir, consulta su tabla de ARP. Y si no tiene esa información, pues hace una petición de broadcast a la red local preguntándole por la dirección IP destino del paquete que quiere entregar. Y lo que solicita es su dirección MAC. ¿Para qué? Para que ella pueda armar el entramado y tirar y colocar, y colocar el paquete, perdón, la trama sobre esa interfaz de red local cuando sea de una entrega ya hacia una red directamente conectada. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede suceder? Dice, cuando no hay match, cuando no hay una entrada de match con la dirección IP destino del paquete que acaba de llegar, entonces el paquete se tira. ¿Sí? No se puede entregar porque no hay una red destino que coincida con la dirección IP del paquete que acaba de llegar, entonces tira el paquete. Ok, entonces aquí ya es básicamente lo que les expliqué. Si el paquete coincide con un destino dentro de una red directamente conectada, pues va a hacer este proceso. ¿Sí? Va a encapsular el paquete en la trama. Para encapsular el paquete en una trama de Ethernet, pues necesita determinar la dirección MAC destino. Entonces, si no la conoce, es decir, si checa su tabla de RP y no la encuentra, entonces hace un proceso de ARP sobre la red directamente conectada para traerse la dirección MAC y ya poder hacer el entramado y colocar la trama en la interfase correspondiente. ¿Ok? Y cuando no coincide con una dirección IP de una red directamente conectada, pues el paquete se reenvía al siguiente salto. Como el ejemplo que les puse, el paquete va al siguiente salto. No quiere decir que ya encontró el destino, sino va a mandárselo al siguiente router. El siguiente salto generalmente va a ser un router. ¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer ese router cuando el paquete llegue a él? Pues va a hacer un proceso similar. Va a tomar la dirección IP de ese paquete, va a desentramar la trama, quitar el entramado, tomar la dirección IP del paquete y nuevamente hacer un proceso de búsqueda en la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Y si ya coincide con una entrada que tiene que ver con una dirección de una red directamente conectada, entonces hace el proceso que expliqué hace ratito. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, si la entrada, para el caso de una red remota, si la entrada indica que el destino está en una red remota, pues el dispositivo, el paquete se reenvía al siguiente salto. Si el router de reenvío y el siguiente salto está en una red local, bueno, esta parte no la explicaba. Entonces, dice, si el router de reenvío y el router del siguiente salto están en una red Ethernet, un proceso ARP se lleva a cabo. ¿Sí? Pero en este caso, lo que se busca es la dirección MAC del router que es próximo salto. Dice aquí, la diferencia es que el router buscará la dirección IP del próximo router en su tabla de ARP, en lugar de la dirección IP del paquete.
Y el último caso es lo que también ya les explicaba. Si no encontró un match en la tabla de tratamiento, pues el paquete se tira, se descarta. Un paquete tirado es un paquete descartado, es decir, que no puede continuar su camino. ¿Ok? Ahora, eh, respecto a los mecanismos de reenvío de paquetes, es decir, cómo lleva a cabo ese proceso de encapsulación, de encapsulación para poder reenviar los paquetes. Para eso, un router puede apoyarse en alguno de estos mecanismos. Bueno, estos mecanismos eh, procesan los paquetes con una determinada técnica, ¿sí? Y están ordenados estos mecanismos en orden de invención, digamos. Entonces, el mecanismo de switching de procesos es un mecanismo que ya prácticamente no se usa, a menos que estuviéramos trabajando con routers muy viejitos, ¿sí? Después de este mecanismo, el siguiente mecanismo evolucionó este mecanismo para pasar a un switching rápido, a un fast switching, ¿sí? Este fast switching también pudiera encontrarse en algunos routers todavía. Pero el mecanismo más actualizado, actualmente en uso, hablemos que estos también son mecanismos de Cisco, es el Cisco Express Forwarding. ¿En qué se basan? Aquí viene la explicación. ¿Cómo sucede, cómo opera o cómo funciona el mecanismo de switching de procesos? ¿Sí? Primero, ya esto lo primero que resaltamos, que es un mecanismo ya, digamos, en desuso. ¿Cómo sucede? Dice, cuando un paquete llega sobre una interfase, este se reenvía al plano de control. El plano de control vamos a llamarle a una parte de, digamos, lógica de la CPU, donde el procesador o la unidad de procesamiento hace el match, o sea, hace el proceso de match de la dirección destino con una entrada en la tabla de enrutamiento. Básicamente como la explicación base que les di. Y luego determina la interfase de salida para que pueda reenviar el paquete. ¿Qué es lo importante que tenemos destacar de este mecanismo? Que este proceso, chequen, este proceso, dice, lo hace por por cada paquete que está llegando, aun cuando el destino sea el mismo para un conjunto de paquetes que esté llegando. Por eso se le conoce primero como un mecanismo pues lento, pero bueno, en su momento pues era el que funcionaba, ¿sí? Entonces su desventaja principal está en que tiene que llevar a cabo ese proceso de búsqueda para cada paquetito, aun cuando tenga que ver con una serie de paquetes que vayan al mismo destino. Ahora, el mecanismo de fast switching, que también es un mecanismo que ya no se usa, se basa, aquí la parte, digamos, novedosa es que se basa en una caché de switcheo rápido, ¿sí? Dice, cuando un paquete llegue sobre una interfase, se reenvía también al plano de control, donde la CPU busca por un match en la caché de switching, de fast switching. Primero buscan la caché, es decir, si no ya hay un antecedente. Si no hubiera, dice
Si no está allí, se hace un switcheo de procesos y se reenvía sobre la interfase de salida. La información de flujo del paquete luego se guarda, es decir, una vez que se hizo el proceso de switcheo, se guarda en la caché de switching rápido para que si hay otro paquete que va al mismo destino, ya no tenga que llevar a cabo este proceso, sino, ¿por qué ya no lleva a cabo? Porque primero busca en la caché de fast switching. Si está ahí, ya toma la información y con esa información hace el reenvío sobre la interfase y coloca, bueno, entrama y coloca sobre la interfase. ¿Sí? Dice sin volver a usar la CPU. Entonces, la principal ventaja es el hacer uso de una caché de fast switching para el caso de aquellos paquetes que tienen que ver con el mismo destino. Paquetes relacionados, obviamente. Y finalmente tenemos el mecanismo actual, digamos, el más reciente, el mecanismo de Cisco Express. De hecho, este lo podemos revisar, podemos darnos cuenta de qué mecanismo está usando nuestro router. Esto lo voy a mostrar porque es el que está disponible. ¿Cómo lo identifico? Pues básicamente porque cuando le doy un show roaming, aquí lo tenemos. ¿Sí? IPsec se refiere a ese, el mecanismo de cómo va a ser la búsqueda. IPsec, IPv6, aquí no está habilitado. Entonces lo tenemos aquí habilitado para IPv4. Si lo quiero habilitar para IPv6, pues también aplico lo mismo. Aplico simplemente IPv6 no viene habilitado para IPv6 porque es parte del supuesto que no se está corriendo IPv6. Pero si yo ya estoy corriendo IPv6, pues tendría que hacer este proceso, la activación del mecanismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia o en qué se basa CEF? En esta. Esta es la clave de CEF. Dice que CEF construye una base de información de reenvío, una FIF, ¿sí? Una base de información de reenvío y una tabla de adyacencias. ¿Ok? Entonces eso es para ahorrar precisamente tiempo. Dice las entradas de tabla que no son propagadas por paquetes como fast switching, sino que fueron en base a cambios, a propagadas por cambios, como cuando hay cambios en la red. Entonces, estas tablas contienen toda la información que un router tendrá que considerar para el reenvío de paquetes. Entonces, ahora la información se busca en esta tabla principalmente, en la tabla de información de reenvío. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Si revisan, ya no hay necesidad de estar haciendo uso de la CPU. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a continuar con el tercer tema, que es repaso de configuración básica del router. ¿Qué vamos a ver aquí?
Yo creo que vamos a revisar que venga, vamos a ver si viene alguna topología en este punto, porque la idea pues es revisar una topología que tenga una cantidad de routers como aquí nos lo muestran, ¿sí? Para poder precisamente interpretar la información de la tabla para que esté lista para interpretar la información que viene en la tabla de enrutamiento. Si checan aquí ya tenemos tres routers con 4 o 5 redes y la conexión a internet. ¿Para qué nos serviría esta parte? Para recordar algunos comandos de configuración que no hayamos usado por alguna razón. Importante, gracias a que voy a usar este punto para recordarles que en la preevaluación, que ya se acerca, pues si vamos a configurar, van a configurar de entrada toda la parte de configuración básica y por eso nos lo ponen aquí. ¿Sí? Si checan, pues cómo le doy nombre al host, cómo creo las contraseñas del modo privilegiado, las contraseñas de consola, las contraseñas de las líneas virtuales. Y bueno, aquí no viene esa parte, pero sí les encargaría que repasen cómo habilito SSH. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy usando, partiendo del supuesto de que en las líneas BTY me permita el acceso por SSH. De hecho, aquí yo omitiría Telnet y dejaría solamente un transfer input por SSH, los cambios que tenemos que hacer a la línea BTY para que solamente me acepte, bueno, más bien para que me acepte el acceso siempre que yo le escriba un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, toda esa parte es configuración básica. ¿Qué más? Bueno, si estoy usando IPv6, recuerden que IPv6 Unicast Routing es esencial para que funcione el enrutamiento. Y bueno, de mis interfaces, no lo consideré como esencial en el curso de fundamentos, pero esto es importante. La descripción es un comando que me ayuda a comentar, digamos, no tiene ninguna funcionalidad específica o de impacto para las interfaces, sino que sirve para que el administrador o quien esté revisando la configuración sepa qué conecta cada interfase, o sea, qué tipo de red conecta. Entonces aquí estamos checando en base a la descripción para qué me sirve esta interfase, para conectar a la LAN 1, para qué me sirve esta otra interfase para enlazar a la LAN 2, etc. ¿Ok? Entonces, direccionamiento y documentación de cada interfase. El respaldo de la configuración también es esencial. Son puntos que se tienen que considerar. ¿Ok? Y mis herramientas de verificación que mis interfaces estén correctamente configuradas. Bueno, información de detalle de mis interfaces a través de Show Interface o a través de Show IP Interface. Y para revisar mi tabla de enrutamiento. Para revisar que mi tabla de enrutamiento me esté dando las rutas correctas. Las rutas hacia redes conectadas y las rutas hacia las redes remotas. Y mi herramienta para pruebas de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, esta otra parte no la considero, pero es importante que sepamos que cuando reviso la configuración, puedo hacerla
por partes, o puedo incluir, o puedo excluir, o puedo iniciar en alguna parte de la configuración. ¿Sí? Sobre todo es importante cuando yo tengo una configuración que incluye mucha información. ¿Cómo se usa? Con el comando show running y el símbolo de py y alguna de esas palabras clave, ¿no? Sección para especificar la sección, include para decir a partir de qué debe de buscar para que muestre esa información, o qué debe de excluir de la configuración, es lo que yo no quiero ver, o a partir de dónde quiero que empiece. ¿Ok? Entonces debe venir aquí este packet tracer, vamos a revisarlo. Voy a irme a la plataforma. Y debe estar, bueno, sin más conceptos. 14. En el 14, 3. Aquí está. Vamos a ver qué tanta información nos puede servir de esta práctica. Está cargando. Salirme de estas. Ok. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene? En este caso me dice que ya hay un router configurado. ¿Cuál es? Este. Checamos, tiene las interfaces aquí encendidas. Es el R1. Entonces, la parte interesante, voy a entrar ahí, si me permite la topología, voy a entrar a revisar. No puedo. Vamos a ver si puedo entrar o no puedo entrar. Vamos a ver las instrucciones para ver la información de acceso. Esta la voy a quitar. Ahí está. Ahí está. Entonces, es esencial que hagan esta práctica. Esto no es para entregar, pero es esencial para que recuerden. Que recuerden lo que necesiten. Vamos a ver qué información hay. Y que documenten correctamente. Ajá, entonces si checan, inclusive quitan los objetivos y nos dice que hay que configurar para SSH. Entonces eso quiere decir que, pues, es esencial que sepamos
o que recordemos cómo configurar cómo habilitar SSH en nuestro router para que podamos acceder a través del router, a través de SSH. ¿Ok? Entonces, dice verifica, configura las interfaces de las PCs, configura el router. Voy a verificar que en que esta información que está aquí también esté en el 1. Voy a tratar de ver si puedo entrar al router 1. Ok. Y, aquí está. Voy a ver si esta información está disponible en el router 1. Entonces checo qué dirección. Bueno, acá tengo aquí también debo de tener la dirección y si nos la ponemos, revisamos, ya tiene la dirección IP, aquí está la puerta enlace, la 10.021. Entonces voy a intentar entrar a la 10.021. Voy a probar con Telnet. 10.021. Sí, me pide la contraseña. Vamos a ver si puedo ver esa información. Me va a cerrar, de hecho, ahorita. A ver si hay. Obviamente no veo por acá nada. Entonces voy a tratar de entrar con SSH, con este usuario y con esta contraseña. Si no, voy a tratar de entrar por consola también. SH-L a la 10.021. Nada más que voy a traerme la contraseña también, que es esta. Y ya. No está habilitado por SSH. Este no está habilitado por SSH. Entonces, vamos a ver. No estoy leyendo todo, ¿eh? Entonces voy a intentar entrar por consola. Voy a también a checar la clave de consola. La que me dice acá. Esto como password de consola, a ver si es el mismo para este router. Entramos. Y yo creo que de aquí puedo usar también el show IP route. Vamos a ver si me permite. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Básicamente las redes locales. Sí, la 10.010 y la 10.020. ¿Sí? No veo esta porque todavía no está completamente habilitada. Tal vez ya está configurada de este lado. Vamos a ver, voy a verificar con un show IP interfase. Bien. Si revisan, tengo dos interfaces, las dos interfaces locales completamente configuradas, es decir, funcionales. Pero la serial 1.1, que sería esta,
Sí tiene, ya tiene dirección IP. Ya se le dio un no shutdown, pero yo no la veo con administrativamente abajo, la veo con down, down. Quiere decir que sí se le dio un no shutdown, pero no levantó porque falta configurar esta otra interfase que corresponde a este router. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar qué es lo que van a hacer. Les digo, está perfecto que lo hagan. Si no lo hacen, ya es cuestión de ustedes, pero es para que recuerden lo que les haga falta y puedan tener ya, puedan rehabilitarse o reactivar, digamos, reactivar sus habilidades. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí es toda la parte de configuración básica y direccionamiento. Luego verificar conectividad entre los equipos finales. Ok. Dice acá, verificar conectividad de la CLI del router 2 hace un ping a la dirección IP de dirección IP de la interfaz serial 10S011 de R1 para IPv4 y para IPv6, o sea, va a ser un ping a, a las direcciones correspondientes en IPv4 y en IPv6. Ya, bueno, aquí nos están dando las direcciones. Obviamente esto lo voy a hacer ya que configuré, ya que levanté las interfaces. O, bueno, siguiendo las indicaciones, pero que me pregunta, ¿tuvieron éxito los pings? Pues desde la PC puedo hacer ping a la 209, hubo éxito. Desde la PC haces ping a la dirección IP para probar la 64.100.11, hay éxito, hubo éxito, ¿de acuerdo? Luego, como habilitamos, bueno, se supone que configuraron este SSH en R2, es lo que según las indicaciones que vienen ahí, entonces me pide que, o bueno, les pide que hagan la prueba de acceso, esa sería la prueba de acceso por SSH, hacia la dirección IP del router, hacia alguna de las interfaces del router. Estoy acá en PC3, puedo entrar al router con la dirección IP de este lado, con la dirección IP de este lado, con la dirección IP de este lado. ¿Ok? Después que me pide, parte 2, establece una sesión de SSH en R2 con direccionamiento IPv6. Revise, recupera información de hardware y software, básicamente recordar también esos comandos de show para revisar qué tipo de equipo, bueno, qué modelo, qué plataforma de router es y qué sistema operativo trae, cuánta memoria tiene, cuánta memoria RAM, cuánta memoria NVRAM, ¿sí? La información de configuración, ajá, y las información de la tabla de enrutamiento. Si llegan hasta aquí, pues solamente les pregunta por las entradas de rutas directamente conectadas. Pero aquí les pregunta cuántas entradas vienen con código C. Luego resumen de las interfaces y ya se acabó. ¿Ok? Entonces, esta es una buena práctica para recordar.
Entonces voy a pasar a al siguiente tema, que es la tabla de enrutamiento. Veo un mensaje. Ok. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues básicamente a desglosar la tabla de enrutamiento, ¿no? A entender, a interpretarla. Nuevamente, que vamos a recordar que en la tabla de enrutamiento voy a encontrar, o voy a poder encontrar, es posible encontrar redes directamente conectadas, redes que se alcanzan a través de rutas estáticas o redes que se alcanzan gracias a que un protocolo de enrutamiento intercambió información entre routers que están manejando el mismo protocolo de enrutamiento y gracias a eso se puede estar viendo entradas de redes remotas, ¿sí? Redes remotas que se pueden, que puedo ver su información por rutas estáticas configuradas manualmente o porque se está usando un protocolo de enrutamiento. Ajá. Entonces aquí nos muestra un ejemplo de qué pudiera yo encontrar. Ya vimos la C, ya vimos la S, y aquí nos muestra otro tipo de rutas que tiene que ver precisamente con protocolos de enrutamiento dinámico. La O tiene que ver con un protocolo. ¿Cuál es ese? OSPF, ¿sí? OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico que puede usarse para que los routers puedan aprender de manera dinámica acerca de redes remotas, ¿ok? Y finalmente, eh, también puedo ver redes, entradas de, entradas de rutas que apuntan a redes, a, a la red por default, que les decía, la red por default siempre va este, a coincidir con cualquier red que no está expresada de manera específica. Y vienen aquí unos principios que vamos a recordar, de hecho de alguna manera lo resumí, en cuestión de de lo que puede haber en una tabla de enrutamiento de un router. Primero, dice cada router, eso es lo primero que mencioné, cada router toma sus propias decisiones respecto a cómo alcanzar una red, ¿sí? De acuerdo a su tabla de enrutamiento. Por eso, también se concluye la información que encontremos en la tabla de enrutamiento de un router no necesariamente va a coincidir con la tabla de enrutamiento de otro router. De hecho, no va a coincidir. ¿Qué otra cosa? Dice, la información de enrutamiento acerca de una ruta no provee información de enrutamiento de retorno. Eso quiere decir que básicamente que un router, digamos, puede usar una interfaz de salida para alcanzar una ruta en una ruta remota, pero el regreso no necesariamente tiene que ser por la misma vía, ¿sí? Si un router puede seleccionar una ruta para ir, pero el otro router puede seleccionar una ruta distinta para el regreso de la información. A eso se refiere este último principio. Y aquí nos lo explican con detalle, obviamente, pues es un concepto. Dice R1 recibe un paquete con destino de la PC1 y la dirección IP origen de PC3. Solo que debido a que R1 sabe cómo reenviar el paquete por su interfase gigabit 0, gigabit 000, eso implica que no necesariamente
sabe cómo los paquetes originantes de la PC1 van a regresar a la red remota de la PC3, desde la PC3. ¿Sí? Es decir, cómo van a regresar los paquetes que vienen ahora de la PC3 a la PC1. No está implícito ese regreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la decisión la va a tomar el otro router donde está la PC3, debido a esta parte, al primer principio. ¿Ok? Ahora bien, detallando la tabla de enrutamiento, y me voy a ir otra vez al packet después de esta diapositiva, yo creo. Después de detallando la tabla de enrutamiento, vamos a poder encontrar información como esta. Chequen, la primera que hemos visto es esta. El origen de rutas. El origen de rutas se refiere a la primera columna, es decir, cómo se aprendió una red. Entonces, una red se puede aprender porque está directamente conectada. Una red se puede aprender porque se creó una ruta estática hacia esa red. Estamos hablando de una red remota. O una red se aprendió por algún protocolo de enrutamiento, como en este ejemplo, porque dos routers estuvieron intercambiando información y de ahí derivó en una entrada de este tipo. Ajá, entonces, a esto se le conoce como, a la primera columna se le conoce como origen de la ruta, es decir, cómo se aprendió esa red. ¿De acuerdo? La siguiente columna, la columna 2, así seríamos la numeración, se refiere a la red destino que se aprendió. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se aprendió? ¿Qué red se aprendió? Y eso significa a la dirección IP de la red remota. O podríamos decir de la red destino más que de la red remota, porque podría ser que fuera una red directamente conectada, entonces no es una red remota. Elemento 3. El elemento 3 se refiere a la distancia administrativa. La distancia administrativa es un primer elemento que utilizan los routers para seleccionar qué tipo de rutas preferir. ¿Sí? O sea, tipos de rutas a preferir, pues tenemos rutas directamente conectadas, rutas estáticas, rutas aprendidas dinámicamente a través de un protocolo. ¿De acuerdo? Entonces, las redes directamente conectadas, hablando de este término de la distancia administrativa, las redes directamente conectadas son las primeras redes que son preferidas si estamos hablando de una red destino que está directamente conectada, entonces obviamente esa se considera como una ruta preferida. ¿Por qué se le conoce como ruta preferida? Porque su distancia administrativa es de 0. Es decir, no hay necesidad de hacer ningún salto, es decir, de pasar la información a otro router. ¿De acuerdo? Después de las rutas conectadas, siguen como ruta preferida las rutas estáticas. ¿Sí? Y recuerden, una ruta estática la voy a usar siempre que yo quiera alcanzar una red remota. Entonces ya estamos hablando de que la red no está directamente conectada, sino que está cuando menos en otro router. ¿Sí? Las rutas estáticas tienen una distancia de preferencia de 1. ¿Sí? Es decir, después de las rutas conectadas, el siguiente tipo de ruta que se prefiere cuando hay más de una ruta, más de un tipo de ruta para llegar, más de una alternativa para llegar a una red destino, entonces se va a preferir, si hay una ruta estática, antes que una ruta dinámica, se va a preferir la ruta estática. Sobre todo si estamos hablando de la distancia administrativa asignada por default. Son valores por default lo que estoy mencionando. Con las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1. ¿Okay?
Después de las rutas estáticas siguen distancias administrativas por cada protocolo. Cada protocolo dinámico tiene asignada una distancia administrativa, es decir, una preferencia. ¿De acuerdo? Y lo que hace el router es siempre seleccionar de entrada la distancia administrativa menor. Sí, cuando hay dos alternativas para llegar a una red, siempre toma la distancia menor y con esa trabaja. Ok, entonces después de las rutas estáticas, protocolos que obviamente no vamos a ver en este curso, solamente voy a mencionar dos. El de OSPF, que se identifica con una O de OSPF, que tiene una distancia de 110, ¿sí? Y voy a mencionar otro que es ambos protocolos son estándar. El OSPF es estándar, es abierto, se lo puedo encontrar en un dispositivo Cisco o en un dispositivo que no sea Cisco. El otro protocolo es RIP. RIP también es un protocolo estándar, entonces también lo puedo encontrar en dispositivos Cisco o en otros dispositivos de otra marca. La distancia administrativa de RIP es de 120. Entonces, si en un router yo habilito OSPF y habilito RIP, ¿sí? Entonces, en orden de preferencia, el router va a preferir OSPF porque tiene una distancia menor a RIP. ¿De acuerdo? A eso se refiere cuando hablamos a las preferencias. Siempre se va a preferir una ruta con menor distancia administrativa. Y este valor es el que representa la distancia administrativa. Bueno, esta columna, digamos. De esta columna se divide en dos subcolumnas, digamos. La primera se refiere a la distancia administrativa y la que sigue se refiere a la métrica, que es el siguiente elemento. ¿Sí? Entonces, después de la distancia administrativa, si hay dos entradas con la misma distancia administrativa para llegar a una red remota, entonces se revisan las métricas. Las métricas tienen que ver con un valor, es un valor numérico también, así como el que vemos aquí, pero tiene una distinta forma de calcularse dependiendo del protocolo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante? Que el router, después de la distancia administrativa, selecciona si existe, la entrada con la menor métrica. Dice aquí, los valores más bajos se indican rutas preferidas. ¿Sí? Es decir, van a ser rutas que van a preferirse. ¿Ok? Después de la métrica, sigue la siguiente columna, identifica al próximo salto. ¿Sí? Ese próximo salto lo vamos a identificar, ¿por qué? Porque viene con una dirección IP. Es decir, si realmente es un salto, viene con una dirección IP. Si no viene una dirección IP y en lugar de ello viene una interfase, entonces se refiere a que la entrega va a ser directa. Es decir, que quiere decir que la red de la que estamos hablando, de la que está mostrándose acá, está directamente conectada a través de esta vía. ¿Sí? Dice acá, esta identifica la dirección IP del próximo salto para que hacia donde el paquete va a ser reenviado. ¿Ok? La siguiente columna tiene que ver con un tiempo de actualización. Dice aquí, identifica cuánto tiempo ha pasado desde que la ruta fue aprendida. Sobre todo esta parte tiene sentido cuando, es decir, aparece más que tiene sentido. Cuando la red fue aprendida por un protocolo de enrutamiento, como SPF u otro. Ajá. Entonces, él dice aquí que es el tiempo que ha transcurrido desde la última vez que se aprendió esta ruta. ¿Okay? Y finalmente la interfase de salida se le llama así porque por ahí se mandarían los paquetes que tengan que ver con esa red con esa entrada que estamos analizando. ¿Sí? Y obviamente tendría que ver con una red, pues es remota. Es remota. Si trae un protocolo de enrutamiento o trae
una ruta S, una letra S, pues estaría indicando que se trata de una red remota y por consiguiente tiene que enviarse por una interfase. Por una interfase que no está conectada a la red destino, sino que está conectada a un próximo salto. ¿De acuerdo? Bueno, y algo similar va a suceder con esta parte que vimos fue para IPv4. Algo similar va a suceder para IPv6. Si revisan, la información es similar. Tenemos origen, tenemos el destino o red, tenemos la distancia administrativa, tenemos la métrica, tenemos el próximo salto. Bueno, aquí no aparece el tiempo y aparece la interfase de salida. ¿Ok? De las redes conectadas, bueno, ya explicamos la letra C. Dice, la tabla de rutamiento también se puede encontrar, puede contener una ruta local para cada una de esas redes. Esto se indica con el código L. Esa L en realidad apunta a la interfase directamente, es decir, a la dirección IP de la interfase que tiene que ver con la red, ¿sí? ¿Cómo la distinguimos? Porque en IPv4 tiene un diagonal 32, es decir, para apuntar directamente a la interfase, o tiene un diagonal 128 si se trata de IPv6. Ok. Bueno, y viene aquí una explicación sobre las rutas estáticas. ¿Cuándo usar? ¿Cuál es? Específicamente, ¿cuándo usar rutas estáticas? ¿De acuerdo? ¿Por qué nos explican esto? Porque son las siguientes tipos de rutas después de las rutas directamente conectadas. Lo que se puede usar son rutas estáticas y es lo que hay, de hecho es donde nos vamos a quedar con la configuración de rutas estáticas. ¿Cuándo las puedo usar? Dice, cuando son fáciles de usar cuando las redes son pequeñas o es recomendable usar también, ya lo que podemos cumplir cuando tenemos redes pequeñas y no se tiene previsto que crezcan mucho, ¿sí? No se tiene previsto que crezcan mucho. Entonces estamos hablando de redes que se componen por 2, 3, tal vez hasta por 4 routers, ¿sí? Pero no hay, digamos, una secuencia en términos de que sea una red compleja y que haya varios saltos para llegar a una red destino, sino que prácticamente estamos hablando de uno o cuando mucho dos saltos y que no hay varias alternativas para llegar a una red destino, ¿sí? Sino que hay una alternativa, tal vez dos cuando mucho. Dice, esa sería un criterio para usar rutas estáticas. Dice, utiliza una ruta por default para representar. Se pueden usar cuando se usa una ruta simple por default para representar una ruta hacia cualquier red que no tiene un match más específico con cualquier ruta, con cualquier otra ruta en la tabla de rutamiento. Es decir, cuando no se tiene, pues, no se tiene conocimiento de una red específica a la que se quiere llegar. Las rutas por default se usan para enviar tráfico a cualquier destino que está más allá del siguiente router. ¿Sí? Por eso es que una ruta por default en realidad la creamos como una ruta estática. La diferenciamos específicamente porque la red que se configura en la ruta por default es una 0000 con una máscara 0000 para indicar que no coincide con una red específica, ¿sí? Y generalmente
la asociamos con Internet, porque no podemos saber específicamente o no podemos configurar cada red de Internet. Entonces, para sustituir eso de una manera fácil, creamos una ruta por default. Cuando se usa un enrutamiento estático también, cuando tenemos el caso de redes que se conocen como STUF. Dice, se sirve para enrutar a y desde redes STUF. ¿Qué es una red STUF? Bueno, cuando solamente tenemos una simple ruta hacia un router vecino. Dice, una red STUF es una red que se accede por una simple ruta y el router tiene un simple vecino. O sea, prácticamente, si ponemos aquí, ilustramos el ejemplo. Aquí esta sería como una red STUF. ¿Sí? ¿Por qué? Pues aquí yo nomás tengo una red. Entonces, si quiero ir de aquí a acá, pues me conviene más configurar una ruta estática. No es complejo, solamente hay un solo salto que hacer, hay una sola ruta para llegar a esta red, no tengo otra ruta. Quiero ir. ¿Y cómo llego de R2 a esta red? Pues a través de R1. Entonces, aquí tengo una red STUF. Entonces, ¿puedo configurar una ruta estática para llegar a esta red? Sí. ¿Por qué? Porque solamente hay una ruta. No puedo configurar más de una ruta estática para llegar a esta red. Entonces, se justifica el uso de una ruta estática para esto, para llegar a esta red. Mi red es sencilla. Yo aquí, digamos, hablando de esta red, pues es posible que yo la pueda configurar con rutas estáticas. No me va a costar mucho, el mantenimiento también no me va a costar mucho. Entonces, cuando el mantenimiento no cuesta mucho en tiempo, digamos, no voy a gastar mucho tiempo en configurar o actualizar, entonces conviene usar rutas estáticas. Y vuelvo a comentar lo que decía en el material. Si se trata de redes pequeñas, esta es una red pequeña, ¿sí? Solamente tiene 3 redes locales. 3 redes locales que están en diferentes lugares, pero no pasa de ahí, ¿sí? Entonces no es compleja mi red, entonces puedo resolver mi enrutamiento sin mucho problema con enrutamiento estático. Que de hecho hacia allá va a ir las prácticas del siguiente tema, enrutamiento estático con redes pequeñas. No vamos a crear redes complejas. Ok, bueno, aquí hasta ahora lo que vemos acá es solamente en concepto. ¿Cómo creo una ruta estática de esta manera? Este es el comando que vamos a usar para crear rutas estáticas. ¿Sí? Si aquí no lo comprendemos, ya en el siguiente tema lo vamos a comprender mejor porque lo vamos a configurar. Si ustedes quieren hacerlo desde ahora, pueden hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos entender? Chequen. Aquí estoy en el router R1, ¿sí? Y estoy configurando una ruta estática para llegar a esta red, que es una red remota, ¿sí? Que tiene en medio, obviamente, a un router, es decir, a su router. Es remota, ¿por qué? Porque esta red no está directamente conectada a este router. ¿Cómo configuro la ruta estática? Bien simple. Hyperroute es mi comando y luego sigue la red destino, que tendría que ser una red remota. Entonces aquí esta red es remota. Coloco la red, la dirección de red y coloco también la máscara que tiene esa red. ¿Sí? Las dos cosas son esenciales. Y se interpretaría o se leería así: para llegar a la red 10.0.4.0 con esta máscara, vas a mandar los paquetes a este equipo. Este equipo que se configura aquí, perdón, es un equipo que es un vecino directamente conectado al
al router donde estoy haciendo la configuración, ¿sí? Yo estoy haciendo la configuración en R1 y R2 es un vecino que me va a ayudar o que me puede ayudar a entregar los paquetes que van a dónde, a esta red. ¿De acuerdo? En este caso es una red conectada a él. Pudiera ser que no sea así, sino simplemente que me ayude, ¿sí? O que sea el que estoy pensando en el que me puede ayudar, ¿sí? Ya si él me puede ayudar o no, ya es problema de él. Ya sería cuestión de revisar si tienen o no, o le puedo configurar ahí cómo continuar el camino para llegar a la red. ¿Sí? En este caso, checa, pues es algo muy simple. La red está aquí, cerquita. Entonces, él la tiene, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Es posible que, bueno, yo ya aquí resolví cómo llegar a esta red, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me está mostrando con IPv4 y con IPv6. La sintaxis es la misma, ¿sí? La dirección de red y la máscara en IPv4 y su próximo salto. En el caso de IPv6, lo único que varía es que, bueno, aquí ya no uso máscara, aquí ya uso longitud de prefijo. Entonces, pero va la red, la longitud de prefijo y el próximo salto, es decir, la dirección IP del vecino. Importante, esa dirección IP del vecino que doy es la dirección IP, y es la dirección IP que pertenece o está en la misma red del router originante, ¿sí? Yo no podría darle aquí la dirección IP del vecino, pero que fuera esta, la de este lado. Tiene que ser la que está pegado en la red que comparten, ¿sí? En la red que comparten, por eso que tienen 10.032, es esta dirección IP. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los protocolos de mandamiento, no están comprendidos, no está comprendida su implementación en este curso, entonces solamente nos quedamos con la parte conceptual, en saber que intercambian información. Si checan aquí, dice, los protocolos de tratamiento son usados por los routers para compartir información de manera automática. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es pues dar de alta el protocolo de tratamiento. Obviamente, si estoy hablando de un protocolo de tratamiento dinámico, para que sea funcional, es decir, para que se entiendan, pues dos routers deben de tener el mismo protocolo de enrutamiento, es decir, el mismo lenguaje. Entonces, para que funcione, si yo habilito OSPF aquí, también voy a habilitar OSPF aquí para que puedan intercambiar la información de sus redes. ¿Sí? Si yo pongo aquí OSPF y aquí pongo RIP, obviamente no se van a entender. Hablan diferente idioma. Por consecuencia, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, tienen que hablar el mismo protocolo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces igual acá también solamente nos ilustra, vamos a ver si viene una práctica, sería solamente para ilustrar. Ilustrar el tipo, es el origen de redes que fueron aprendidas a través de un protocolo de enrutamiento, que nos muestran el ejemplo de una red de redes aprendidas por OSPF. Entonces, de acuerdo a la información que ya vimos, ¿cómo interpretamos? Bueno, origen de la ruta, origen de la red, qué red, la distancia administrativa va a ser información que va a estar de acuerdo, va a ser consistente según el protocolo de enrutamiento. Y luego la métrica y luego el salto, es decir, la dirección IP de quien va a ayudarme a entregar esos paquetes y luego la interfase de salida por donde se van a entregar, por donde se van a transferir los paquetes.
¿Ok? Bueno, de la ruta por default, pues básicamente aquí ya podemos revisar cómo se construye una ruta por default. Se construye haciendo uso del comando de rutas estáticas, que es hiperroute, y lleva como destino, para una ruta por default, lleva como destino 0000 con una máscara de 00000. ¿Sí? Aquí no nos ponen como un diagonal 0, pero cuando configuro tengo que darle 0000 espacio 0000. ¿De acuerdo? Y eso, obviamente, tengo que revisar dónde voy a configurar la ruta por default. Una ruta por default, si no uso protocolo de rutamiento, una ruta por default la tengo que configurar en cada router. Si uso protocolos de enrutamiento, entonces la ruta por default la voy a configurar en el router que conecta a Internet. Normalmente, digamos, en este caso, Internet está por acá, entonces, y mi red es esta. Entonces, la ruta por default la voy a configurar aquí. ¿Sí? Y luego la voy a dar a conocer a través de los protocolos de enrutamiento. Obviamente esa parte tampoco está como alcance del curso. Ok. Lo que sigue también es más importante, es más entendible si tuviéramos una topología en vivo, es cómo se estructura la tabla de enrutamiento en términos de las redes que se parecen, digamos. Aquí nos están poniendo el ejemplo de cómo es que se interpretan las redes. Entonces, vamos a encontrar en una tabla de enrutamiento redes que son papás, padres, redes hijas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que está la red principal, ¿sí? Y luego pudieran derivarse, creo que aquí no veo redes hijas, y tal vez pues estas que son las redes de interfase o las entradas de interfase, pero no veo redes hijas. Dice acá una entrada identada, es como conocida como una red hija. Es una entrada de rutas identada si es la subred de una dirección de clase completa, si es la subred de una clase completa. Aquí no tenemos, de hecho, ¿sí? Dice la dirección de red de clase full de esta subred será mostrada arriba de la entrada de ruta con una identificación mayor y sin un código de origen. Esta ruta es conocida normalmente como la ruta padre. ¿Ok? Bueno, aquí de hecho de aquí podríamos decir que interpretarlas, aunque ya en la parte real tendríamos que identificarlas como tal, o identificarlas claramente, conforme viene aquí en la definición, es las redes que son padres no van a tener un código. Esa parte hay que entenderla. Las redes padres no van a tener un código. Eso quiere decir, vamos a ver si acá en el paquete podemos ver esa información. Hyperroute. Aquí podemos identificarlas claramente, ¿vean? Acá en la diapositiva no, pero aquí sí. Esta red que estoy viendo aquí es una red padre. No, ¿por qué? Porque no tiene un origen. ¿Quiénes tienen origen? Sus hijas. ¿Quiénes son sus hijas? Esta, la 172.31.0, la 172.31.1.0, la 172,
31.128, la 172, 31.1, 192. Todas estas, si checan, son hijas de esta red. ¿Sí? ¿Por qué por qué puedo decir que esta es una red padre? Porque esta es una red classful. ¿Por qué es una red classful? Porque es una red de clase. ¿Sí? Es una red de clase B. ¿Sí? Y tiene como sus redes estas, sus hijas, pues. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso de las tablas de enrutamiento de IPv6, pues ahí desaparece el concepto de direccionamiento classful porque no existen direcciones classful en IPv6. ¿Sí? Por eso, si checan, aquí no voy a ver redes, entradas que sean padres, que no tengan origen. Todas tienen origen aquí. Por eso dice que en una tabla de enrutamiento de IPv6, cada entrada de IPv6 es una entrada formateada y alineada de la misma manera. Si checan, no hay ninguna sangría, digamos, no hay ninguna indentación. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien. Bueno, de la distancia administrativa ya les expliqué cómo funciona. Entonces, lo importante acá es, para que quede más claro sobre la distancia administrativa, es tener una topología ya donde podamos ver. Y como solamente vamos a ver redes conectadas y redes y rutas estáticas, no vamos realmente a identificar hasta ahí. Solamente que veamos, si estamos viendo la tabla de enrutamiento de una red donde aparecen rutas aprendidas por un protocolo de enrutamiento dinámico, entonces sí podríamos identificar claramente la distancia administrativa. Entonces aquí nos quedan simplemente como concepto para entender. Ya les había hablado de las distancias administrativas de las redes directamente conectadas, que es la 0, que es una distancia de 0, de las rutas estáticas, que es de 1, de la OSPF, de las rutas OSPF, que es 110, y de las rutas aprendidas por RIP, que es la distancia de 120. Y bueno, aquí viene una serie de otras distancias asociadas a otros protocolos que no los vamos tampoco a tocar. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí?